¿Alguna vez has sentido que la vida está pasando delante de tus ojos y que, a pesar de que todo está estable, realmente no estás viviendo? Esta es la historia de una mujer que, a los 53 años, decidió que no aceptaría más simplemente sobrevivir. Después de décadas de privaciones, de sueños guardados en un cajón y de escuchar no, incluso a sus propios deseos, decidió reescribir su destino. Pero lo que no sabía es que esta elección pondría a prueba no solo su valentía, sino también la paciencia de quien vivía a su lado desde hacía casi 3 décadas. Y lo más increíble, en apenas 90 días, no solo cambió la forma en que veía el mundo, sino que cambió el propio mundo a su alrededor. ¿Quieres saber cómo? Entonces, suscríbete ya a nuestro canal, porque aquí aprendes sobre finanzas y mentalidad a través de historias reales y emocionantes de superación. Historias que demuestran que con las estrategias correctas y la mentalidad adecuada, no existe demasiado tarde para comenzar de nuevo. Prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora va a conmoverte. Esta historia podría ser la tuya. María Clara tenía 53 años, casada desde hacía 28, y vivía una vida que muchos, desde fuera, dirían que era tranquila. Una casa modesta, un matrimonio estable, ningún escándalo, pero por dentro cargaba con un peso que nadie veía. La vida de privaciones se había convertido en rutina. Cada centavo era contado, cada deseo personal pospuesto. Los viajes que soñaba, los cursos que quería hacer, incluso pequeños placeres como cenar fuera, eran vistos como un desperdicio. Su esposo, Sergio, de 58 años, siempre había sido un hombre correcto, pero extremadamente conservador con el dinero. Para él, seguridad financiera significaba gastar lo mínimo posible, evitar riesgos y mantener todo como estaba. María Clara, sin embargo, sentía como si viviera en piloto automático. Se despertaba todos los días para las mismas tareas, con la misma sensación de que la vida estaba pasando, y ella no estaba viviendo. El detonante llegó una tarde de martes. Mientras ordenaba la cocina, escuchó sonar el teléfono. Era una antigua amiga, anunciando que acababa de regresar de un viaje soñado a Italia. La emoción en su voz contrastaba con el silencio interno de María Clara. Al colgar, se dio cuenta de que hacía más de 15 años que no hacía nada que realmente la emocionara. Se sentó, miró el reloj y pensó, si sigo así, ¿esto será todo hasta el final? ¿Solo sobrevivir? Fue en ese momento cuando Napoleon Hill entró en su historia. María Clara nunca había oído hablar de Napoleon Hill. Para ella, el nombre sonaba como el de algún político extranjero o un escritor de ficción. Pero una tarde lluviosa, mientras navegaba en YouTube buscando videos sobre cómo mejorar la vida financiera, un título llamó su atención: Cómo cambiar tu vida en 90 días, secretos de Napoleon Hill. Movida por la curiosidad, hizo clic. En las primeras frases, algo en la entonación del narrador la hizo enderezarse en la silla. Hablaba de forma sencilla, pero tocaba directamente un punto en el que nunca había reflexionado: la importancia de tener un propósito definido. Según Hill, era imposible lograr cualquier objetivo significativo sin antes saber con claridad qué se quería y, sobre todo, mantener ese objetivo vivo en la mente todos los días. A medida que el video avanzaba, María Clara fue adentrándose en un universo totalmente nuevo. Descubrió que Napoleon Hill había pasado más de 20 años entrevistando y estudiando a personas extremadamente exitosas, como Henry Ford, Thomas Edison y Andrew Carnegie, para entender qué diferenciaba a quienes prosperaban de aquellos que solo sobrevivían. Se maravilló al escuchar conceptos como te conviertes en aquello en lo que piensas constantemente, la persistencia transforma el deseo en realidad, y el éxito comienza con un deseo ardiente. Cada frase parecía hecha a su medida.
Era como si Hill hablara directamente con María Clara, diciéndole: no estás condenada a vivir así, puedes cambiar. El impacto fue tan grande que vio el video completo sin notar el tiempo pasar. Al final, sintió una mezcla de entusiasmo y desconfianza. Después de todo, parecía demasiado bueno para ser verdad. Pero al mismo tiempo, había dentro de ella una certeza silenciosa de que esas palabras podían ser el punto de giro que tanto buscaba. Fue en ese momento cuando tomó una decisión. Aplicaría lo que había aprendido. Si Napoleon Hill había logrado ayudar a miles de personas a transformar sus vidas, también podría ayudarla a cambiar su realidad. Y por primera vez en mucho tiempo, María Clara creyó que era posible. Esa noche, María Clara casi no pudo dormir. Las palabras de Napoleon Hill seguían resonando en su mente, especialmente la idea de que todo comenzaba con un propósito definido. Entendió que, si quería cambiar su vida, debía transformar esa inspiración en acción inmediata. A la mañana siguiente, sin esperar más, fue a una papelería en el centro de la ciudad. Caminó por los pasillos, pasando por estantes de cuadernos, hasta encontrar uno de tapa dura azul marino, simple, pero con un aire de seriedad. Pensó: este será el libro de mi nueva vida. De regreso a casa, preparó un café, se sentó a la mesa de la cocina y respiró hondo. Abrió el cuaderno y con letras firmes escribió: yo, María Clara, decido que en los próximos 90 días voy a conquistar la libertad financiera, la confianza en mí misma y la capacidad de vivir experiencias que me realicen. Merezco prosperar y vivir con propósito. No se limitó a un párrafo. Describió cómo quería vivir, el ingreso que deseaba ganar, los cursos que haría, los lugares que conocería y principalmente en quién necesitaba convertirse para lograr todo eso. Detalló incluso la sensación que tendría al despertar cada día, llena de energía y gratitud. Cuando terminó, releyó el texto en voz alta. Al principio sintió cierta incomodidad, como si estuviera diciendo algo irreal o engañándose a sí misma. Incluso miró a los lados, asegurándose de que nadie la escuchara. Pero al repetirlo por segunda vez, percibió que había algo poderoso en ese acto. No era solo un ejercicio mental, era una declaración para sí misma y para el universo. Esa primera lectura trajo una mezcla intensa de extrañeza y esperanza. Extrañeza porque nunca se había permitido afirmar de manera tan clara que quería más de la vida. Y esperanza porque, al terminar, sintió que, de algún modo, ya estaba en camino. María Clara no sabía exactamente cómo haría para transformar esas palabras en realidad, pero sabía que ese era el primer paso. Y, por primera vez en muchos años, sintió que estaba en control. En los primeros días, María Clara estaba llena de una energía que no sentía desde hacía años. Comenzó a levantarse 40 minutos más temprano, preparaba su café, leía su propósito en voz alta y dedicaba tiempo a ver videos y leer libros sobre mentalidad y finanzas. Incluso la forma en que se vestía cambió. Ropa más alegre, un leve labial por la mañana, como si quisiera marcar para sí misma que estaba viviendo un nuevo capítulo. Pero ese entusiasmo no pasó desapercibido para Sergio. Sentado a la mesa del desayuno, con el periódico en las manos, soltaba comentarios que parecían inocentes, pero pesaban en su corazón. Quiero ver hasta cuándo vas a mantener ese entusiasmo. Esas cosas de Internet solo sirven para engañar a gente ilusionada. Al principio, María Clara se irritaba. Cada palabra de él parecía un balde de agua fría, un recordatorio de que estaba intentando nadar contra una corriente invisible. Pero, con el paso de los días, empezó a verlo de otra manera. Se dio cuenta de que Sergio no decía eso para herirla. En realidad, hablaba basándose en las creencias que había cargado desde joven.
Había crecido en una familia donde seguridad significaba estabilidad absoluta, sin riesgos, sin cambios, sin sueños demasiado grandes. Para él, creer demasiado en algo nuevo era peligroso y terminar decepcionado era peor que nunca intentarlo. Con esa comprensión, María Clara decidió no dejarse afectar. En lugar de replicar, respondía con serenidad. Cuando él decía, «Eso no va a resultar en nada», ella pensaba, «Sí va a resultar, y te lo voy a demostrar». En el trabajo, comenzó a notar pequeños cambios, más enfoque, más organización e incluso pequeñas oportunidades que surgían. Vendió algunas piezas artesanales que habían estado guardadas durante años y guardó la ganancia como prueba para sí misma de que iba por buen camino. A pesar del negativismo de Sergio, María Clara se mantenía firme. Entendió que esa etapa era como una prueba. Si lograba mantener el ritmo incluso sin apoyo, estaría realmente lista para la transformación que buscaba, y en el fondo lo sabía. Cuando los resultados llegaran, él también lo creería. Pero la etapa de entusiasmo inicial pronto enfrentaría su primera gran prueba. Alrededor del 20º día, el entusiasmo de María Clara comenzó a dar lugar al cansancio. Las cuentas del mes llegaron más altas de lo esperado, y el mantenimiento inesperado del auto drenó gran parte de lo que había logrado ahorrar. Como si no fuera suficiente, Sergio empezó a aumentar el tono de las críticas. Esa mañana, mientras ella revisaba su propósito, él entró en la cocina y dijo, «¿Ves? Te la pasas soñando despierta y al final siempre es la misma historia. Cuentas por pagar y nada de resultados». Esas palabras golpearon fuerte. Por primera vez, María Clara se preguntó si él no tendría razón. Se sentó en el sofá y se quedó mirando el cuaderno azul cerrado sobre la mesa. Una parte de ella susurraba, «Tal vez sea mejor parar. Tal vez esto no funcione para ti». En los días siguientes, el peso de las críticas comenzó a corroer su confianza. Sergio no hablaba con enojo, hablaba con la convicción de quien creía estar protegiéndola de una decepción. Pero para María Clara, era como si cada comentario fuera una gota más en un vaso que ya estaba lleno. Recordaba sus palabras, «Esas cosas son una pérdida de tiempo», y notaba cómo eso afectaba su mente. Había momentos en que casi desistía, imaginando que volver a la rutina antigua sería menos doloroso que enfrentar tanta resistencia. Pero en una noche silenciosa, sola en la sala, abrió el cuaderno y leyó su propósito de nuevo. Sintió un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que, si se detenía allí, no estaría simplemente renunciando al método, estaría renunciando a sí misma. Y eso, definitivamente, no estaba dispuesta a hacer. Fue entonces cuando decidió continuar, aunque fuera la única en creer. Al fin y al cabo, sus sueños no necesitaban la aprobación de nadie para existir. Esa mañana de sábado, María Clara se despertó más temprano de lo habitual. La llovizna golpeaba la ventana y el cielo estaba nublado, reflejando exactamente cómo se sentía por dentro, pesada, desanimada, tentada a abandonar todo. En los últimos días, parecía que los problemas se habían multiplicado. La reparación inesperada del auto había drenado sus ahorros y comentarios malintencionados de familiares resonaban en su mente. Mientras preparaba el café, miró el cuaderno azul sobre la mesa. Por un instante, pensó en dejarlo cerrado. ¿De qué sirve leer esto otra vez si nada está cambiando lo suficientemente rápido?, murmuró para sí misma. Pero como por impulso, corrió la silla, abrió el cuaderno y releyó su propósito. Fue entonces cuando recordó una frase impactante de Napoleon Hill: «La persistencia es el ingrediente mágico que convierte el deseo en oro». Esas palabras parecían cobrar vida en ese momento. Entendió que el problema no era el método,
sino su propia tendencia a rendirse cuando las cosas se ponían difíciles. Si me detengo ahora, vuelvo a la misma vida de antes, y eso es exactamente lo que no quiero. Decidida a continuar, hizo algo diferente. No solo leyó el propósito, sino que lo dijo en voz alta con firmeza, como si hablara con alguien que dudaba de ella. Lo repitió 3 veces, sintiendo su cuerpo calentarse con cada frase. Y como si el universo respondiera, comenzaron a aparecer pequeñas señales en los días siguientes. El lunes, recibió un mensaje inesperado de una clienta antigua pidiendo un presupuesto para recuerdos artesanales para un evento corporativo. El miércoles, una vecina comentó que necesitaba ayuda para organizar las finanzas de su pequeña tienda y quería pagar por el servicio. Estas oportunidades no eran lo suficientemente grandes como para cambiar todo de una vez, pero eran como chispas encendiendo una llama. Con cada nueva posibilidad, María Clara reforzaba la creencia de que persistir estaba valiendo la pena. Comenzó a tratar cada desafío como una prueba, un test para ver si realmente estaba comprometida con su propósito. En los días en que la motivación desaparecía, recordaba de dónde había empezado y se repetía a sí misma: no voy a retroceder. Voy a continuar incluso sin ganas, porque quien quiero ser está justo adelante, esperando que no me rinda. Y con esa decisión firme, María Clara se dio cuenta de que no solo estaba siguiendo un método, estaba moldeando una nueva versión de sí misma. Era una mañana fría y gris, de esas en que el cuerpo parece pedir quedarse en la cama. Pero María Clara ya había decidido que no dejaría que la comodidad momentánea venciera su determinación. Se levantó, hizo su café y, como cada mañana, abrió el cuaderno azul marino. Esta vez, sin embargo, algo fue diferente. Cuando empezó a leer el propósito, sintió una emoción profunda, casi física. Ya no era un texto distante o un sueño improbable. Cada palabra parecía latir con verdad. Al pronunciar "merezco prosperar", sintió el pecho abrirse y una oleada de calor recorrer su cuerpo. Por primera vez creía plenamente en lo que estaba diciendo. Era como si en los 42 días anteriores hubiera estado preparando el terreno, pero en ese momento la semilla finalmente germinaba. No estaba solo repitiendo frases, estaba declarando quién era y en quién se estaba convirtiendo. Y, como si el universo hubiera estado esperando esa convicción, el día trajo señales concretas. Por la mañana, recibió una llamada de un grupo comunitario invitándola a dar una pequeña charla sobre organización financiera para mujeres emprendedoras. La invitación llegó por recomendación de una amiga que había notado su cambio y pensaba que podía inspirar a otras. Al principio sintió un cosquilleo en el estómago y casi rechazó la oferta, pero algo dentro de ella dijo: este es tu momento. Ve. Aceptó y pasó los 2 días siguientes preparando cada detalle, recordando las lecciones de Napoleon Hill sobre ponerse en el papel de la persona que desea ser. El día de la charla habló con confianza, respondiendo preguntas y compartiendo su propio camino. El resultado fue mejor de lo que esperaba. Además de aplausos y elogios, hizo nuevos contactos y recibió 2 invitaciones para trabajos remunerados. Esa noche, al volver a casa, miró el cuaderno sobre la mesa y sonrió. El día 43 había marcado un punto de inflexión, no porque hubiera sucedido algo mágico, sino porque finalmente había creído de verdad. Y esa creencia se convirtió en el combustible para todo lo que vendría después. A partir del día 60, María Clara ya no necesitaba esforzarse para leer el propósito. Era como respirar. Las frases estaban grabadas en su mente y, incluso cuando no tenía el cuaderno en las manos, surgían naturalmente en sus pensamientos. Los cambios ya no eran sutiles. En el trabajo, su postura había cambiado. Hablaba con seguridad, tomaba decisiones rápidas y transmitía confianza.
Los clientes notaban su energía y empezaban a recomendarla a otros. En el barrio, la gente comentaba lo diferente que estaba. Más alegre, más viva. Financieramente los frutos aparecían de forma concreta. Pagó la última cuota de una deuda antigua que la acompañaba desde hacía años y, con el dinero que antes se iba en intereses, empezó a invertir en sí misma. Compró un curso en línea de gestión de pequeños negocios y otro de marketing digital. En el ámbito personal, los cambios también eran evidentes. Comenzó a cuidar más de su salud, retomando caminatas matutinas y preparando comidas más equilibradas. Incluso Sergio, su esposo, notaba la transformación. Al principio, él había criticado y dudado. Ahora observaba en silencio, tal vez orgulloso, pero aún intentando entender cómo estaba ocurriendo todo aquello. Lo que antes parecía distante, dar charlas, ayudar a otras mujeres a organizar sus finanzas, tener clientes fijos, ahora formaba parte de su nueva realidad. María Clara no solo soñaba con una vida mejor, estaba viviendo esa vida. Y quizá lo más importante, había adquirido una nueva identidad. Ya no era la mujer que se veía como víctima de las circunstancias, sino la protagonista de su propia historia. Cuando miraba hacia atrás, veía que cada momento de persistencia, especialmente en los días difíciles, había sido crucial para llegar hasta allí. En los últimos 30 días, María Clara entendió que la verdadera ganancia no era solo financiera, sino la claridad de propósito y la confianza inquebrantable que llevaba. Y esa era una riqueza que nadie podría quitarle. Cuando llegó el día 90, María Clara despertó antes de que sonara el despertador. El sol aún no había salido del todo, pero ya estaba sentada a la mesa, cuaderno abierto, bolígrafo en mano. Ya no necesitaba obligarse a hacer el ritual. Ahora era parte de ella. Releyó el propósito escrito 3 meses antes y notó algo impresionante. Casi todo lo que había puesto en el papel ya estaba en marcha o concretado. Los ingresos que antes parecían imposibles ahora eran una realidad. Las charlas, que parecían un sueño lejano, ya formaban parte de su agenda. La confianza, que antes era frágil, ahora era sólida. Mirando hacia atrás, entendió que no había sido un salto milagroso, sino una construcción diaria, hecha de pequeños pasos y elecciones conscientes. En los días buenos, la motivación la impulsaba. En los días malos, la disciplina la sostenía. Esa mañana, decidió escribir una nueva página en el cuaderno. No un nuevo propósito, sino un recordatorio para sí misma. No necesitaba cambiar el mundo. Necesitaba cambiar mis hábitos. Y eso lo cambió todo. María Clara sabía que ese era solo el comienzo de una nueva etapa. Una etapa en la que no sería solo alguien que cambió su vida, sino alguien que ayudaría a otras personas a hacer lo mismo. Si has acompañado la historia de María Clara hasta aquí, debes saber algo. La edad nunca es un obstáculo real. El mayor límite es creer que ya es demasiado tarde. María Clara probó que con claridad de propósito, persistencia y la mentalidad correcta, es posible transformar cualquier realidad. Ella no tuvo un camino fácil, tuvo coraje. Coraje para empezar y principalmente para continuar incluso cuando nadie creía. Prueba el método de los 90 días. Escribe tu propósito, léelo en voz alta todos los días hasta que se convierta en parte de ti. Y cuando la duda aparezca, recuerda lo que Napoleon Hill enseñó. Te conviertes en aquello en lo que piensas constantemente. Aquí en nuestro canal, aprendes sobre finanzas y mentalidad a través de historias emocionantes de superación, como la que acabas de escuchar. Porque creemos que la transformación empieza en la mente, pero florece en las acciones. Y recuerda siempre, esta historia podría ser la tuya. Gracias por ver este video. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal y le des me gusta a este video. Activa también la campanita de notificaciones para que seas avisado sobre nuestras publicaciones. Hasta el próximo video.